Puedes apoyar este proyecto haciéndote fan en iVoox por solo 1,49 € al mes y disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos al podcast de Fútbol Base 10. Hoy, en este capítulo de hoy en día, volvemos a contar con otra persona muy ducha en esto del fútbol y podremos disfrutar con una persona, en este caso, encargada del apartado del área del femenino del Atlético de Madrid. Hoy contamos con Rubén Zurdo, en este caso, pues gran partícipe de progresos en lo que es el escalafón dentro de la estructura del Atlético de Madrid. Por lo tanto, muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Igor? Muy bien, muy buenas, encantado. Gracias por compartir hoy un ratito con nosotros y, pues bueno, hacernos crecer un día más. Nada, vosotros. Al final es un placer que cuentas así tan importantes dentro del mundo del fútbol y del fútbol base cuenten contigo para este tipo de proyectos. Así que nada, es un verdadero placer estar hoy aquí con vosotros. Me alegro. Antes de comenzar, Rubén, me gustaría preguntarte y que nos enmarques un poquito la situación. ¿Quién es Rubén Zurdo? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a estar en el actual posición futbolística en la que se encuentra? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues mi historia empieza un poco desde una grave lesión que tuve muy de joven, con unos 13 años en infantil. Tuve una lesión bastante importante en la rodilla, que al final eso llevó varios años de recuperación. Y al final cuando cuando ya el cuerpo estaba preparado para volver, volví a recaer en otras lesiones, volví a recaer y al final eso termina, quieras o no, mermando. Y hasta que al final lo decides dejar, pero no te quieres desvincular del fútbol y con 15 años solo ya empecé a formarme, me hice el curso de formación, el básico de entrenador, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que ni siquiera es el nivel 1 o el UEFA C ni nada de eso, que te permitía en ese momento entrenar a categorías de fútbol base. Y yo con 15, 16 años fue cuando empecé y ahí empezó todo. Fue por probar un poquito el primer año, vi que me gustó y de ahí al final mucha formación, ya me saqué los 3 niveles, me he sacado cursos de especialista internacional en fútbol femenino, tengo también, ahora me estoy sacando el máster de Big Data aplicado al fútbol en Scouting y Dirección Deportiva, muchos cursos, muchos webinars, muchas masterclasses, mucho contenido que al final, quieras o no, tienes mucho por las redes sociales y por internet y al final hay que aprovecharse de ello. Y hasta ahora, al final, fui creciendo poco a poco en las categorías, avanzando. Empecé con el fútbol femenino, creo que fue en mi 5.º año como entrenador, ya llevo casi 10. Y bueno, la verdad que siempre me ha gustado mucho el fútbol femenino. Por el tema de mi hermana, que siempre ha jugado al fútbol desde pequeña y está muy vinculado a ello, entonces siempre sabía que me quería dedicar a ello. Tuve la gran suerte, la gran fortuna de entrar en la estructura de Atlético de Madrid y de ahí hacerme un hueco como segundo entrenador primero, luego estuve varios años como primer entrenador y luego volví a retomar como segundo hasta este año, que bueno, han contado conmigo para formar parte de la estructura ya de alto rendimiento en el cuerpo técnico y nada, súper agradecido y hasta aquí. Y hasta aquí todo. Qué buena noticia, Rubén. Lo primero, darte la enhorabuena por esos pasos, porque creo que es muy importante el hecho de ver y hacer natural el proceso de ir creciendo en base a la formación avanza, el conocimiento y demás. Y creo que el hecho de naturalizar la necesidad de formarse el día a día, de seguir desarrollando, que va formando y va creciendo y va modulando a esa persona que luego el día de mañana, pues bueno, en este caso se postula como entrenador y evoluciona en este caso, analista. En relación con esto, tengo en cuenta que hoy en día
tu puesto va un poco más relacionado con el análisis y igual esa visión un poco más alejada desde haciendo un zoom out. Me gustaría preguntarte para ti en cuanto a la relación que decías de formación, ¿qué es un buen entrenador? Bueno, para mí, o sea, lo necesario para ser un buen entrenador, es muy complicado también esta pregunta, pero creo que para ser un buen entrenador, creo que lo prioritario es tener un buen conocimiento técnico y táctico del juego. Obviamente, y yo creo que lo más importante es mucha formación, porque sin formación no puedes entrenar y no puedes tampoco llegar a ser un buen entrenador. Formarse al final cada día, actualizarse. Como he dicho, hay muchísima información en cursos, ponencias, vídeos, redes sociales, todo que te puedes actualizar y aprender, aparte de, obviamente, los cursos que tienes que sacarte para poder avanzar en las distintas edades y categorías. Luego también, para ser un buen entrenador, creo que hay que tener habilidades de comunicación efectivas para transmitir conceptos y también para liderar y motivar al equipo. También me parece algo muy clave, muy importante, el tema de la empatía y la capacidad de comprender las necesidades de los individuales de los jugadores y jugadoras, porque al final eso, esa cercanía, o sea, de tratar a las jugadoras por lo que son, ¿no? Realmente, que son personas. El otro día vi un vídeo en Twitter de Ancelotti que decía que los futbolistas son personas y los entrenadores también, ¿no? Y que hablamos de persona a persona, que el entrenador también es mi trabajo, pero yo no soy entrenador, yo soy una persona. Entonces hay que separar que el futbolista es una persona y hay que tratar a esa persona por lo que es, comprenderla, saber de su día a día, etcétera. Yo creo que esa empatía es algo muy importante para ser un buen entrenador. Y luego, bueno, la capacidad de tomar decisiones en situaciones complicadas, resolver conflictos que siempre te vas a encontrar en cualquier categoría. Eso también yo creo que es bastante importante. Y luego también la adaptabilidad y sobre todo muchísimas ganas de aprender. Teniendo en cuenta esa parte que nos decías del análisis y comprensión del juego a nivel técnico-táctico, aparece yo creo que también la figura del rol que desempeñas hoy en día, que es del analista, pues eso, el ayudante del entrenador, que muchas veces lo disociamos, pero creo que van unidos. ¿Cómo ves esa figura en relación con el rol que lleva a cabo el entrenador? ¿Es vinculante? ¿Es necesario? ¿Es un complemento más que puede ayudar al entrenador a entender el juego? ¿O ambos pueden ir de la mano de cara a seguir ese crecimiento en cuanto al entrenador y el analista? Yo creo que sí, es un rol muy importante y ahora que lo vivo desde primera persona, lo veo como una figura que se la tiene muy olvidada, muy apartada de lo que es el cuerpo técnico, porque al final tú ves un partido de primera división y al final solo ves en el banquillo al entrenador, al segundo entrenador, al preparador físico, sí, porque los jugadores y jugadoras tienen que estar en forma, al fisio, al médico, tal, pero no ves al analista. Entonces, muchas veces ese trabajo, vamos a llamarlo sucio, entre comillas, de muchas horas de analizar al rival, de incluso analizar al propio equipo para mejorar, todo ese trabajo no se ve. Y creo que el entrenador sin ese trabajo, o sea, es un complemento más a sumar para luego que el trabajo sea de muchísima mayor calidad. Entonces, creo que sí es muy importante ese rol, creo que es necesario, porque al final el entrenador, cuando empiezas en categorías de fútbol base, obviamente, no tienes tantas cosas que analizar, tantas cosas que ver, pero a raíz que vas subiendo y llegando a categorías más profesionales, tienes que delegar y esa parte no la puede hacer el entrenador como tal, no se puede fijar. Entonces, creo que la figura del analista está muy olvidada, muy poco valorada, diría yo, pero es súper importante y muy crucial a la hora del trabajo de un equipo.
Y teniendo en cuenta tu experiencia y lo que hayas podido vivir, pues bueno, un poquito más desde fuera, viendo esta situación que hablabas de los cuerpos técnicos, ¿cómo cree Rubén que debería funcionar un cuerpo técnico a la hora de desarrollar una sesión, desarrollar un planteamiento de microciclo, mesociclos, vista previa de temporadas? ¿Cómo crees que debería ser un planteamiento a nivel anual de un equipo? Bueno, pues creo que, a ver, lo más importante de que un cuerpo técnico funcione, para empezar, es la coordinación entre todos los miembros del cuerpo técnico. Al final todos tienen que remar en la misma dirección. Al final no todos van a pensar igual, pero eso también ayuda a que el equipo funcione y que tome otras ideas, porque si todo el mundo pensase de la misma manera, no creo que el cuerpo técnico o el equipo lleve tampoco una buena dirección. O sea, no, me voy a explicar con eso, sino si todo el mundo piensa, o sea, piensa A, pero al final el partido te demanda un B, si no hay nadie que piense como un B, al final no vas a tomar ese rumbo nunca. No sé si me he explicado sí, entonces creo que cada uno tenga su toque personal, es muy importante, pero luego hay que coordinarlo y hay que colaborar para llegar a un mismo punto y que todo el mundo vaya en la misma dirección. Eso creo que son dos cosas diferentes y creo que bastante importantes. Entonces, a la hora de planificar, bueno, sentarse con mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas para que al final todo esté en su sitio, ordenado, todo bien planteado y que no se te escapen los detalles que al final luego hacen que una sesión vaya más lenta, no tenga la misma calidad, que sobre todo los jugadores y jugadoras puedan aprovechar todo ese tiempo de la sesión. Entonces, creo que es muy importante estar todos en sintonía y planificar todo de muy buena manera. Cuando hablamos de ese analizar, ese trabajar en una misma sintonía, cuando hablamos de un análisis propio, análisis de rival, análisis del propio entrenamiento, incluso cómo se van desarrollando y se cumplen esos objetivos, ¿dónde te encuentras tú en una situación más cómoda? ¿O dónde te gustaría, dónde te podrías ver en una situación más heterogénica? Yo personalmente creo que, hombre, a mí personalmente me gusta más el tema de analizar rival en el sentido de encontrarle las debilidades. A mí es verdad que me cuesta mucho encontrar, o sea, me tengo que sentar para ver mucho en el partido, en directo, dónde estamos fallando nosotros, sino que se me da muchísimo mejor y soy más bueno, yo creo, en el tema de analizar las debilidades del rival. Entonces, obviamente si te pones, ves lo propio, ves, pero creo que cada uno tiene unas cualidades, obviamente habrá analistas que sean todo lo contrario a mí, pero creo que yo en esa parte sí que soy bueno de analizar dónde están las debilidades, los puntos flacos del rival, cómo podemos hacerle daño. Entonces, bueno, no sé si va por ahí la pregunta, Sí. pero... Sí, te comento, Rubén. Simplemente quería lanzarte esta pregunta porque viendo la evolución del fútbol femenino, sobre todo en esta situación, creo que la actualidad está demandando, pues bueno, muchas veces incluso poder diversificar esa situación de análisis propio, análisis rival, y con toda esa demanda que hay y esa cantidad de datos que se manejan en la actualidad, me gustaría saber cómo se ve de una manera interna, ahora que estás sumergido un poco más en ello, cómo ves el hecho de la actualidad futbolística a nivel femenino. ¿Qué demandas aprecias? ¿Qué hace falta? ¿Cómo ves que una jugadora puede desarrollarse en la actualidad? Pues, a ver, el fútbol femenino la verdad que está experimentando un crecimiento significativo y todo ello es gracias a las futbolistas, trabajadores y clubes que al final apoyan y luchan para que cada vez se trabaje en unas condiciones similares al fútbol masculino, perdón. Y
eso conlleva pues a trabajar en las mismas instalaciones, gimnasios, material, trabajadores, incluso cuerpos técnicos, que antes a lo mejor había 2 por tema presupuesto, ahora ves cuerpos técnicos en fútbol femenino con la misma cantidad. Obviamente queda mucho por hacer, pero el cambio yo creo que ya es bastante importante. Es verdad que va lento, pero repito, queda mucho y yo que llevo viendo fútbol femenino desde que estoy en el carro cuando era pequeño, he hecho la vista atrás y al final creo que ha cambiado muchísimo. Es verdad que el fútbol femenino tiene que tener paciencia porque creo que poco a poco va a llegar a donde todo el mundo quiere que llegue, pero bueno, al final ya hay una mayor visibilidad en los medios, obviamente mejorable, pero ya la hay. Hay apoyo financiero, de patrocinadores. En unos años yo creo que vamos a ver un cambio bastante notable en eso. Y luego en cuanto al tema del desarrollo de las jugadoras, yo creo que es para desarrollarlas lo mejor posible para que lleguen hacia el primer equipo, por ejemplo, hacia las categorías ya profesionales. Yo creo que las jugadoras tienen que tener un desarrollo técnico sólido. Eso es muy importante. O sea, la jugadora al final tiene que poseer habilidades técnicas individuales muy avanzadas, compresión de tácticas del juego, fortalecimiento físico-mental, eso clave. Pero a mí lo que más creo que necesita una jugadora para desarrollarse bien el fútbol femenino es el tema del apoyo emocional y gestión de presión y frustración. Eso, bueno, hablo ahora mismo en fútbol femenino, pero en masculino también pasa. O sea, creo que para mí eso es una clave muy importante porque no todos son los pies. Creo que la cabeza es muy importante y ahora con el tema de la salud mental se está viendo muchísimo. Que al final el entorno emocional es crucial y la jugadora debe contar con un sistema de apoyo que al final fomente una confianza y que sepa manejar esa presión de manera positiva en momentos donde lo va a necesitar. Entonces, bueno, yo creo que más o menos por ahí puede ir la cosa. Y desde ese rol como analista que estás desarrollando en estos momentos, ¿cómo consideras que podría ser importante ese manejo de datos y esa visión que tienes sobre el rival propio a la hora de ayudar a las jugadoras en la gestión emocional? En la gestión emocional, bueno, al final los datos ayudan mucho a la hora de darnos información. O sea, al final no es una ciencia exacta que te vaya a decir todo lo que está pasando o que todo lo que te estoy diciendo es cierto, pero sí que ayuda vamos a decir, a dar eficiencia a todo el trabajo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, a la hora de ayudar a nuestro propio equipo con datos, puede ser básicamente pues por ejemplo, oye, mira, aquí estos datos no están saliendo como puede ser, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de no sé, estás jugando con laterales que centran mucho al área. Bueno, pues si esa lateral ves que no tiene un acierto de centros, oye, pues vamos a verlo. Entonces ya te sientas con un vídeo a ver a esa lateral que no está teniendo ese acierto de centros y vamos a verlo. Y ya puedes sacar cortes de esa jugadora y decimos, oye, mira, pues no estás golpeando de esta manera o esta situación no te favorece o esto no. Entonces, tú solo con un dato que te sale en rojo ya puedes ir al vídeo propio y centrarte en una jugadora que a lo mejor sin ese dato nunca hubieses visto. A lo mejor estás diciendo, bueno, como a lo mejor en vez de central ha regateado 3 veces, pues qué partidazo ha hecho. Pero en realidad no, en realidad lo que tiene que potenciar es lo que está en rojo. Entonces creo que el mundo del dato o sea, cada vez está mucho más presente. Y creo que ayuda a eso, aparte del rendimiento individual, ayuda a muchas cosas más, como también a decisiones estratégicas y tácticas del juego colectivo. Al final, tú a la hora y también individual, perdón, a la hora de elegir, por ejemplo, un 11, cuando tienes dudas de seleccionar a una jugadora u otra,
los datos te pueden ayudar a elegir en función de las características de la jugadora que demanda ese momento del juego. A lo mejor necesitas una delantera que remate balones en el área. Bueno, pues sacas los datos y ves quién tiene más porcentaje. Ya te ayuda a seleccionar a una jugadora que puede adaptarse mejor a lo que está demandando el juego, ¿no? O, por ejemplo, o si las características son iguales, tengo 2 delanteras en el banquillo que rematan igual, más o menos. Pues, bueno, pues, o sea, que tienen las mismas características, perdón, pero tiene unos datos diferentes. Esta rematan más que la otra. Bueno, pues podemos también ayudarnos de los datos y, como digo, no es ciencia exacta. Tú la puedes sacar y que no pase, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que basándonos en los datos podemos ayudar al rendimiento tanto colectivo como individual. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Me parece muy interesante esa reflexión, sobre todo desde el punto de vista, como quien dice, técnico y analista de lo que es la situación actual. Y en cuanto a esa recepción de información por parte de jugadoras, ese sobreanálisis que muchas veces ellas mismas pueden llegar a tener al alcance, ¿es positivo? ¿Hace falta realmente que ellas lo tengan? ¿Haría falta hacer un filtrado de cara a, bueno, podemos indagar en esto, podéis hacer hincapié, pero vamos a sacar ese punto objetivo y ese análisis de ese dato? ¿Cómo lo gestionarías? Obviamente, el dato hay que maquillarlo mucho. Yo creo que no es necesario, a no ser que el jugador o la jugadora te lo pida íntegro, o sea, que diga, oye, pues mira, yo quiero saberlo al 100%, cuántas veces disparo a puerta, cuándo tal, cuánto porcentaje tengo de acierto. A no ser que te lo pida ese jugador o jugadora, yo no se lo daría. Yo lo maquillaría mucho y lo utilizaría en mi favor a lo que he dicho anteriormente. Al final, si yo veo que en los datos me está dando que esta jugadora, oye, pues, joder, debería llevar 10 goles y lleva 3, joder, ¿qué está pasando? Pues eso me ayuda a mí a después buscar la manera de encontrar los vídeos, los cortes, tal, que enseñarías normalmente en un análisis individual de una jugadora, pero que a lo mejor no te hubieses dado cuenta. Entonces, ves el dato, tú lo maquillas, eso no se lo dices a nadie, ves el dato, coges los vídeos, te los analizas, oye, pues mira, y luego quedas con la jugadora y le enseñas los cortes y dices, mira, yo creo que podríamos mejorar un poco en el tema del acierto, tal, yo creo que estás recibiendo de espaldas, yo creo que te puedes perfilar más, puedes golpear con esta superficie del pie. Entonces, al final es ese dato, ese numerito, lo maquillas y es tratar lo mismo que estás haciendo o que están haciendo los cuerpos técnicos sin datos, pero con ayuda previa de eso. Pero obviamente, lo que digo, si no te lo pide el jugador o la jugadora, yo no se lo daría, porque al final eso puede afectar, es como una nota de examen, al final. Oye, joder, estoy sacando un 5 todo el rato. Otro examen, otro 5, entonces al final eso acaba mermando. Si tú le dices, oye, mira, es que estás fallando mucho, tienes un 50% de pases acertados, oye, es que tal, al final eso a la mente acaba mermando y acaba afectando, obviamente. Interesante. Y creo que sobre todo ligando esta situación que decías de mermar, de ver el desarrollo, en cuanto a la proyección del fútbol femenino, creo que se está viendo muchas diferencias a nivel bien físico, a nivel técnico-táctico de jugadoras igual que vienen de situaciones extranjeras, incorporándose a la liga. ¿Cómo ves la situación actual del fútbol femenino en cuanto a la proyección de jugadoras? ¿Es equiparable con esas jugadoras pues más vulnerables físicamente frente a esas jugadoras que igual pues muchas veces son predominantes en el aspecto físico? Bueno, a ver, al final a nivel fisiológico sí que puede influir a la hora de, o sea, sí, puede influir bastante a la hora de comparar una futbolista con otra, porque al final el físico, bueno, lo vemos con el fútbol masculino y el fútbol femenino. O sea, es lo que tenemos más presente, que al final no debemos
caer en la comparativa de eso, pero obviamente si hay países donde lo diré, ¿el qué, perdón? El desarrollo físico, igual te Eso refieres. sí, eso es, que el desarrollo físico sea mucho mayor, al final eso sí que va a influir a la hora de una jugadora que no tiene tanto físico y que puede ser más técnica, puede ser, pero ahí tenemos el ejemplo de Aitana Bonmatí. Al final, una jugadora muy pequeña, muy técnica, muy rápida, al final no todo es físico, se ha enfrentado a jugadoras alemanas y no han podido pararla. Entonces, ¿puede condicionar? Sí. ¿Que lo es todo? Yo creo que no. Vale, te hacía la pregunta por una sencilla razón. Creo que, bueno, llevamos cierto tiempo viendo la situación de, como bien decías, teniendo que dejarla a un lado, yo también opino lo mismo, el hecho de la comparativa del fútbol masculino, el fútbol femenino y cómo se llega a equiparar un ritmo de una situación élite femenina con una situación, bueno, pues cadete, juvenil, en cuanto a ritmos de juego, muchas veces. Y creo que el fútbol femenino está evolucionando a grandes pasos y parece ser que bueno, esas comparativas ya se van diluyendo. Pero bueno, me gustaría ver desde el analista, que tú has pasado por diferentes pasos y has visto la evolución del fútbol femenino, teniendo en cuenta que ha estado ahí tu hermana, ¿cómo ves esa comparativa? ¿Consideras que es cierta, es real? ¿No encaja realmente en cuanto a esa comparativa? Mira, aquí sí que me puedo explayar bastante más porque es un tema que siempre me ha gustado debatir con la gente que lo sigue comparando a estas alturas. Entonces, a ver, tenemos que tener en cuenta que a cuanto al ritmo de juego que hablabas, obviamente a nivel fisiológico los hombres tienden a ser más rápidos y más fuertes que las mujeres. O sea, es algo fisiológico y biológico. O sea, al final el récord, por ejemplo, leí el otro día el récord de los 100 metros lisos, si no me equivoco, entre un hombre y una mujer dista un segundo de diferencia. Entonces, eso no quiere decir que el hombre entrene más o se esfuerce más que la mujer. Ahora, llevándolo al apartado del fútbol, los hombres suelen ser más rápidos y más fuertes, pero debido a las diferencias fisiológicas. Hay detalles como, por ejemplo, la capacidad respiratoria, el tamaño de la caja torácica, que eso hace que por ejemplo, las mujeres tiendan a cansarse más rápido, la masa muscular, además de cambios fisiológicos naturales como el ciclo menstrual. Al final eso, quieras o no, también influye. Y yo en 2019 hice un estudio por mi cuenta cuando tenía 20 años, que cuando ya tenía claro que me quería dedicar, o sea, que iba a tirar por el fútbol femenino de todo esto y lo estudié y al final también en ese estudio tenía en cuenta el riesgo también que tienen de lesión, sobre todo en las rodillas las mujeres, por algo simplemente que tienen las caderas más anchas y ese ángulo que conecta las piernas con las caderas, o sea, tiende o sea, sí, el ángulo que conecta la pierna con la rodilla, perdón, y el menor desarrollo de los músculos que previene que la rodilla se tuerce al recibir el contacto. O sea, al final son cosas pequeñas o grandes que al final, quieras o no, influyen mucho. Entonces, bueno, yo creo que también tenemos que dejar de comparar porque nos tenemos que dar cuenta de que los chicos juegan contra chicos y las chicas contra chicas, empezando por ahí, porque al final, ¿qué más nos dará la diferencia a nivel físico para evaluar si un deporte te puede gustar o no, ¿no? Entonces, te puede gustar más o menos, pero si te fijas, el primer comentario que suelta alguien por la boca cuando una persona no le gusta el fútbol femenino es no, porque las chicas son muy malas en comparación con los hombres, ya, pero seguramente si existiera una competencia directa entre ambos, entre mujeres y hombres, entonces sí podríamos hablar de la existencia de un problema que seguramente afecta a la vistosidad del deporte, ¿no? Pero mientras eso no ocurra, las diferencias físicas entre el fútbol femenino y masculino no son motivos para elogiar o criticar al otro. Y bueno, o sea,
teniendo todo eso en cuenta, bueno, que cada vez obviamente hay más clubes que se suman a construir equipos femeninos y cada vez hay más niñas, por eso también el nivel se ve como cada vez es mayor, ¿no? Pero con esto quiero decir que al final, en un año, hay millones de niños que empiezan a jugar con 5 o 6 años y niñas antes había solo miles, no millones, ¿no? Entonces, y luego, ¿dónde jugaban esas niñas? En un equipo repleto de niños. Hay muchas niñas que no jugaban antes al fútbol solo por el hecho de no jugar con niños. Oye, porque no se sienten a gusto, no están cómodas, a lo mejor quieren jugar con sus amigas o quieren... Y eso no lo había antes, ahora sí, ahora hay muchos clubes que ya empiezan desde benjamines o prebenjamines a tener eso y por eso se está desarrollando yo creo que el fútbol femenino a unos niveles muy rápidos y muy buenos. Y bueno, hablando de, por ejemplo, también cosas que afectan a todo esto, el nivel de salarios, hablando de salarios, o sea, pero ya no hablando del salario como tal, de que unos cobren más que otros, sino hablando del rendimiento. Me meto ya a hablar de rendimiento porque lo otro es un tema aparte. O sea, no es lo mismo que un futbolista pueda vivir de solo entrenar y jugar a jugadoras que estén, me refiero a nivel profesional, obviamente en infantiles pues todos estudian, entrenan, juegan, pero a nivel profesional hay jugadoras que todavía están estudiando o trabajando, luego se van a entrenar y luego juegan. Entonces no es lo mismo ese rendimiento en el partido después de hacer toda esa semana que un jugador profesional que solo se despierta por la mañana, entrena, come, duerme y luego juega el partido. O sea, el rendimiento obviamente no va a ser igual. Entonces, bueno, yo creo que hay que dejar comparaciones aparte, disfrutarlo, porque al final es como otro tipo de deporte, o sea, lo disfrutas igual, o sea, es otro mundo y creo que hay que dejar esos estereotipos ya atrás. Yo creo que la gente se está dando cada vez más cuenta, por eso también está creciendo. Y nada, la verdad que eso, o sea, me quería soltar aquí y lo he hecho. Se agradece la naturalidad, Rubén. Creo que es importante también, pues bueno, que cada uno dé su punto de vista y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que bueno, estamos evolucionando bien como, pues bueno, entorno futbolístico y bien como sociedad. Entonces creo que ahí nos está llevando también al desarrollo propio del fútbol femenino. Entonces, para poder ir finalizando, me gustaría hacer una pregunta un poco más personal y cómo lo podrías ver tú. Ese, bueno, pues niño, como podría ser en tu caso, con 15, 16 años, esa persona que decide afrontar este camino bien de analista, bien de entrenador, ¿qué le recomendarías tú, Rubén Zurdo, en este caso, personalmente, a animarle a hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué consideras que deberían ser esos imprescindibles en ese camino? Pues mira, justo esto lo estuve hablando con una persona el otro día que tiene además 15, 16 años y que quiere empezar y como que me metí en la piel de qué hubiese hecho yo en su caso para darle consejos porque me los pidió. Y al final es, lo primero de todo, que ya lo hemos hablado, formarse muchísimo, muchísimo, porque al final es verdad que empiezas más flojo, digamos. Vamos, al menos en mi caso, empecé de menos a más, diciendo, bueno, poco a poco iré aprendiendo con la experiencia y tal. Yo creo que no, yo creo que desde el primer momento que ya tienes claro que te quieres dedicar a ello, tienes que empezar a estudiar, a verte miles de vídeos. Yo cuando no me hacía el nivel 1 estaba estudiando por mi cuenta, viéndome artículos, viendo tal, y al final cuando llegabas a esos cursos de entrenador ya ibas con, ostras, pues eso yo ya lo sé porque lo he visto en no sé dónde o lo he escuchado de no sé quién. Entonces, al final es ir poco a poco formándote, pero cuanto más mejor y obviamente hablando con gente de fútbol. Así se aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo y sobre todo a base de acierto-error. No hay más, así es como más se aprende. Si tú no te lanzas a la piscina con 15 años a entrenar a un equipo, obviamente
tienes que tener una formación, tienes que tener unos valores, tienes que tener, etcétera. O sea, no te puedes lanzar por lanzar. Pero si yo no me hubiese lanzado ese día, igual no hubiese llegado a donde estoy ahora, que la verdad que es mucho. Entonces, a ese niño de 15 años, sobre todo, mucha formación, muchas ganas de aprender, mucho querer enseñar y enseñar bien y disfrutar del proceso porque aunque haya muchos momentos difíciles, duros, de mucho trabajo, de muchas horas, de incluso no quedar con amigos porque al día siguiente tienes partido con tus niños o niñas, al final eso vale la pena, tarde o temprano. Me gustaría añadir un matiz, si me permites, Rubén, en este sentido, y creo que es entender también la importancia de la calidad sobre la cantidad, porque muchas veces como entrenadores y analistas, lo que decíamos antes de maquillar el dato, creo que es importante saber filtrar lo imprescindible y lo necesario sobre el resto que nos rodea. Entonces, sí que me gustaría que esa persona que está empezando, que sepa, o bien que esté bien aconsejada, o sepa llegar a filtrar y buscar esa calidad por encima de esa cantidad. Bien correcciones, bien formación, lo que sea. Totalmente. Sí. O sea, ahí has dado en el clavo porque al final es verdad que hay mucha sobreinformación y es verdad que hay que aprender de todo, pero es verdad que hay que aprender a filtrar eso y al final, hablando con gente de fútbol, te vas a dar cuenta de la información que es necesaria y cuál puedes desechar, y teniendo experiencia como entrenador también te vas a dar cuenta, porque a lo mejor intentas aplicar algo que has aprendido y tal con unos niños de 6 años y dices, ostras, pues, igual con 6 años no, pero esto con 14, con unos niños de 14 sí. Entonces ahí ya te vas dando cuenta de cómo te tienes que adaptar a la categoría, a los niños, a la personalidad de los niños, incluso de tu equipo, porque eso también es un mundo. Y nada, o sea, al final eso, o sea, totalmente de acuerdo contigo. Pues nada, Rubén, por mi parte y desde Fútbol Base 10, agradecerte este rato que nos has dedicado y esta pequeña, pues bueno, difusión de comentarios que nos has ido ofreciendo. Desearte lo mejor en este nuevo proceso y camino que estás llevando a cabo. Creo que es importante para ti a nivel personal y el club seguro que lo agradecerás. Y que nada, darte muchísimos ánimos, energía y a por ello. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Es un verdadero placer estar aquí, además viendo los nombres que han pasado por este podcast. Es un verdadero placer y orgullo haber pasado este rato contigo. Me alegro que así sea. Gracias. A todos los oyentes, daros las gracias por estar un día más. Si os ha gustado este podcast, dadle a like, y si no estáis suscritos todavía, hacedlo para poder seguir disfrutando de la información una semana más. Nada, nos vemos la siguiente y un verdadero placer. Gracias, Rubén. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.